una de las más importantes está la precipitación. Vamos a hablar en esta estación es una estación homologada, es decir, nosotros la denominamos como ideamos una estación homologada porque tiene dos componentes. Componente automático, que es este que ustedes ven acá, y componente convencional, que son los demás elementos. Vamos a hablar de variables, de instrumentos y de cada uno de los instrumentos que miden las variables. ¿Listo? La precipitación, ¿por qué creen que es importante? Vamos a ver si va a llover. Básicamente la lluvia. No saber si llueve o no llueve, sino la lluvia. ¿Por qué es importante saber cuánto precipita en el país o en un territorio? Pues para ver si afecta en algo, depende del ¿Qué afecta? ¿Qué afecta? O sea, Por ¿qué se ejemplo, les si alguien ocurre? cultiva, pues depende mucho del clima que... O también hay ¿Qué otra cuestiones de deslizamientos, ¿no? Deslizamientos, Lo que se está riesgo. generando ahorita, el racionamiento de agua por toda la ciudad, pues también depende de eso, ¿no? Aseguramiento. ¿Qué precipitaciones hayan para la cantidad de embalses que hay? Perfecto. Perfecto. Muy bien. La precipitación viene siendo en temas, digámoslo así, el agua es el elemento más importante, ¿cierto? Sin agua no tendríamos nada. Esta mañana estaba escuchando que el alcalde dijo que teníamos agua para 54 días. ¿Qué va a pasar si aquí a 54 días no llueve, no se recargan los embalses? O sea, entramos en un tema bien complejo, ¿cierto? En el cual, si el ser humano no tiene agua, pues entramos en un caos total. Sin agua no hay seguridad alimentaria, es decir, no hay cultivos, no hay que comer y no hay consumo. tendríamos un problema también muy grande, ¿sí? Y aparte, pues por temas de gestión del riesgo, el agua genera deslizamientos, una saturación del suelo por mucha precipitación va a generar eso, deslizamientos, va a generar problemas en las vías, desabastecimiento también por conexión de las vías y demás, ¿sí? Y básicamente esa es la importancia de por qué esto nos va a ayudar a tomar decisiones. Finalmente, la información que nosotros generamos en las 2.636 estaciones que tenemos tienen un objetivo principal y es la toma de decisiones, ¿sí? El diseño de las vías de nuestro país, el diseño de los edificios, el diseño el desarrollo como tal depende básicamente de tener datos y de tener información. ¿Cómo se llama ¿Listo? esto? Esto se llama pluviómetro. Entonces, se divide Pluviómetro y de la precipitación. ¿Y ese grande cómo se llama? Ya, está acá. ¿no? Vamos a ir uno por uno, les vamos a explicar uno por uno. ¿Listo? Es que Farías, por Dios. Entonces el pluviómetro convencional se compone de estas partecitas. Tiene un colector, como ustedes lo ven acá, ¿cierto? La probeta va acá y un colector que es el que va a almacenar la lluvia y este que es una especie de embudo que es la que va a recolectar, ¿cierto? Esto debe tener un diámetro para poder tener el dato de cuántos milímetros de lluvia podemos tener, ¿sí? El pluviómetro representa 1 milímetro de lluvia, representa 1 litro de agua en 1 metro cuadrado, ¿sí? ¿Cómo fue otra vez? A ver, 1 milímetro de lluvia, básicamente ubíquense acá, 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿cierto? Tenemos un cuadrado de 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, ¿cierto? Cuando yo vierto 1 litro de agua, sube 1 milímetro. Eso es 1 milímetro de lluvia. ¿Listo? Para que lo tengan en mente. La lluvia, la unidad básica de la lluvia son milímetros. Entonces, ¿pero qué significa 1 milímetro de lluvia? Que en 1 metro cuadrado, o sea, tengo un cuadrado de metro, vierto 1 litro de agua, sube 1 milímetro. Y así sucesivamente. Entonces, así podemos evaluar la unidad de la lluvia, de la precipitación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el pluviómetro es un totalizador que simplemente nos va a decir cuánta agua cayó en 24 horas, ¿sí? La lluvia se mide en día pluviométrico. El día pluviométrico no va desde las 0 horas del día hasta las 24 horas del día, ¿sí? Va desde las 7 de la mañana de hoy hasta las 7 de la mañana de mañana, ¿sí? Ese es el día pluviométrico, importante que lo sepan. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a dar este equipo? La totalidad de agua que cayó en esas 24 horas, ¿sí? A diferencia de ese equipo que sí me va a decir en qué momento del día llovió, y con qué intensidad llovió, aparte de decirme cuál fue la cantidad total. ¿Listo?
él me lo deja registrado en una gráfica y yo finalmente llevo esa información a la oficina, la proceso, cuento en la gráfica cuántas veces hizo el ejercicio, si la lluvia fue muy alta, cuántas veces hizo el ejercicio de subir y bajar, subir y bajar y subir y bajar. ¿Listo? Básicamente ese es el funcionamiento, es muy sencillo, es muy práctico. Las personas que nos ayudan con la toma de datos para estos equipos que son convencionales, por lo general son personas del campo. Nuestras estaciones están ubicadas por lo general en puntos estratégicos para nosotros tener una cobertura espacial que nos dé la información de todo el territorio nacional. ¿Listo? Entonces son personas como ustedes, comunes y corrientes, personas, en su mayoría personas de campo, campesinas, cultivadores, que les interesa también tener información, ¿sí? Tener información de la mano. De pronto es curioso que ustedes vean una probetica acá y ustedes dicen, no, pero eso está muy chiquito. Cuando ustedes hablan del volumen que le cabe acá a este colector, obviamente esta probeta puede llenarse y se rebosa, pero todo queda acá colectado la lluvia. Este tiene una capacidad de 360 milímetros de lluvia, más o menos, eso es un montón de lluvia, pero pues que por nuestra zona no llueve tanto. No llueve tanto como en el Bajo Cauca antioqueño, como en Chocó, como en municipios como Lloró, donde las precipitaciones son mucho más fuertes. Acá usamos probetas. En esas zonas donde llueve mucho más utilizamos unas reglillas. Básicamente es una regla forada que en vez de estar virtiendo el agua para ver cuántos milímetros y hacer el ejercicio muchas veces, simplemente se introduce la regla y en donde moja la marca, pues ahí sabemos cuánto es. Obviamente, pues digamos que el aforo de esa reglilla es diferente a esto porque pues tiene que totalizar mucha más precipitación. Entonces, como que para que tengamos claro, y pues en nuestra zona no llueve tanto, igual pues una precipitación extrema puede generar también temas, complicaciones de gestión del riesgo. Hace unos años en Yopal, Casanare, cuando la PETAP de allá que se estaba construyendo se desmontó toda por una crecida súbita del río, fue por una precipitación de 285 milímetros. Entonces, pues también para que vayamos dimensionando la importancia de conocer y hacer monitoreo a variables como la precipitación. O sea que día a día se coge el pluviómetro, se mide, se desocupa y vuelve y se instala Sí. para Sí, volver a es decir, iniciar. por ejemplo, si tuvimos una lluvia de más de... El pluviómetro tiene una capacidad de 10 milímetros de lluvia, ¿verdad? La probeta, perdón. Entonces, si acá hay más lluvia, simplemente lo saco y empiezo a desocupar. ¿Cuántas probetadas nos dio de lluvia? ¿Sí? Lo que les explicaba Mayra de la reglilla es precisamente evitar este conteo, porque en algún momento, Niveles del mapa, que bueno, no tan así. bueno, es No, algo similar. Una piscina que tiene como una remilla que mira cuánto está lleno o algo así, ¿sí? Sí, algo así. Sí. Pero con la lluvia, o sea, lo que evitamos con la reglilla es simplemente sin necesidad de estar sirviendo el agua, porque en esta servida el agua yo puedo perderla, ¿sí? Porque pues si ustedes ven no tiene un filito para que me permita su servida, entonces toca hacerlo con mucho cuidado para que el agua no se pierda. Entonces a medida que yo voy midiendo 10 veces esto, pues el volumen de agua que estoy perdiendo pues puede ser una gota, pero al final me termina representando medio milímetro de lluvia. O me que puedo es mucho. confundir, voy en 8, en 9, en 10. O ¿cuántas exacto, llevo? ya voy en la séptima y por alguna razón alguien me habló de esto y me confunde, entonces ya no sé cuánto lleva. Y como yo voy votando, pues ya no hay manera de saberlo. ¿Sí? ¿Ese tiene capacidad de 10 o de 100? Estos son 10 milímetros. 10 milímetros. pero Estos el son instrumento, 13 y en total caben 30 y, 360. 30 y algo. ¿Y no influye que tenga un huequito aquí? Sí, normalmente los pluviómetros que tenemos en esos lugares que Mayra les mencionó, donde las precipitaciones son muy altas, hay que ponerle un taponcito a este desagüe que tiene él para que es muy extraño que pase de acá, ¿sí? Y que llegue acá, ¿sí? Pero pasa, y son precipitaciones de periodos de retorno de 20, 30, 50 años, ¿sí? Entonces, para esos puntos que normalmente sí pasa, tenemos ese taponcito, entonces también hay que sacar este y contabilizar lo que quede acá. ¿Listo? La idea es totalizar la cantidad de agua que cayó adentro. ¿Alguno sabe cuál es el promedio de precipitación en milímetros al año del país? ¿No? ¿Ninguno? Son 300 milímetros en promedio que caen en Colombia en general, ¿sí? Eso es mucha agua. 300 milímetros.
obviamente no 300 podemos litros en un establecer metro cuadrado. Sí, puede ser menos, que más. acá es lo mismo que en otros lados, o sea, digamos, se promedia el país, promedio pero hay nacional. zonas en donde evidentemente Hay más, en otras es regiones. muchísimo más que acá. ¿Listo? Entonces pasemos a este, otro. Si quieren quédense por acá para que puedan... O sea, observar. hagámonos más lejos para que todo. Ahora, se quedan abriendo. Hay alguna media luz. Media luz. ¿Listo? Entonces, este es un pluviógrafo. Pluviógrafo. El otro es pluviómetro, o sea, solamente metro de medida. Y pluviógrafo, grafo de gráfica. ¿Listo? Los dos siguen siendo instrumentos convencionales. ¿De qué se compone? Se compone de un reloj al cual se le pone una gráfica, una faja, ¿cierto? Esta particularmente es semanal. Si ustedes pueden ver acá, está lunes, martes, miércoles, ¿sí? La tengo que cambiar el lunes y el lunes de la siguiente semana. ¿Listo? Está forada de 0 a 10, igual que la probeta. Entonces, este equipo, cuando tengo precipitaciones muy altas, va a ser lo siguiente. Él me va a empezar a graficar, como ven en esta línea, ¿sí? Va a graficar cuando llegue a 10, va a desocupar por medio de este sifón, me va a botar el agua y va a seguir el conteo, si la precipitación sigue, ¿cierto? Si es muy constante la lluvia, entonces me va a hacer este ejercicio todas las veces que dure la precipitación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el técnico después cuando esta información llega? Es contar cuántas veces hizo esa labor. ¿Listo? Entonces, este equipo yo lo debo garantizar que funcione. Este es el flotador, ¿cierto? Funciona de esta manera. ¿Sí? Entonces hace este ejercicio todo el tiempo. Entonces empieza a llenar, completa los 10 y baja. Y todo el tiempo hace este ejercicio. ¿Listo? Entonces, este ejercicio, este equipo se calibra todas las veces que el técnico de campo, en este caso ahorita les presenta a don José, él es uno de los técnicos que trabaja con nosotros, hace labores de operación y mantenimiento en campo y en oficina procesa información y demás. ¿Listo? Entonces, él hace esta tarea, o ellos hacen esta tarea cada que vienen a campo. Nosotros este tipo de estaciones climatológicas las visitamos 3 veces en el año, ¿sí? Una estación hidrológica la visitamos 4 veces en el año y una estación pluviométrica que está solo el Tarrito la visitamos 2 veces en el año, ¿sí? En estas visitas hacemos lo que les decía, mantenimiento, revisar que los equipos estén trabajando óptimamente, recoger la información, capacitar al observador, reforzarle todo el tiempo la labor, la importancia de su labor y qué debe hacer, ¿sí? En caso de que el equipo se le dañe, reportarlo, bueno, y demás. ¿Listo? Funciona de esa manera. No sé, ¿alguno tiene alguna pregunta hasta ahora? Dentro del proceso de automatización que estamos llevando a cabo, el país actualmente es uno de los únicos países que tiene todavía componente convencional, es decir, estos instrumentos que estamos viendo, creo que nuestro país y 2 o 3 más tendrán todavía componente convencional, de resto ya todo es automático. Entonces, cuando hablamos de componentes automáticos para la precipitación, también tenemos un pluviómetro automático en esta misma estación. ¿Qué es importante mencionar? La periodicidad de los datos. Nosotros con un pluviómetro tenemos un dato diario con el día pluviométrico, ¿cierto? Que es diferente al día meteorológico, eso es claro, ¿verdad? Con este tenemos el conteo de las 24 horas de lluvia, de las 7 de la mañana del día de hoy a las 7 de la mañana del día de mañana, y tenemos la gráfica. ¿Esto para qué nos sirve? Para saber intensidad, duración y frecuencia. En qué momento llovió, cuánto duró y cuál fue la frecuencia de la lluvia. ¿Listo? Pero si queremos ser aún más minuciosos, tenemos el componente automático. En el componente automático tenemos periodicidades muy cortas. Nosotros actualmente tenemos configurados los sensores para que nos entreguen un dato cada 10 minutos o hasta cada 2 minutos. Entonces tenemos una periodicidad mucho más corta para el componente de la variable precipitación. Pasemos al pluviómetro automático. Este es un pluviómetro que
determina la cantidad de precipitación por medio de peso, ¿sí? Hay otros que son por medio de balancín y ya les explico las dos, cómo funcionan los dos. Básicamente el de peso es una balanza, ¿sí? Esto me está diciendo cuánto pesa este recipiente, me lo discrimina, ¿cierto? O sea, él me calcula el cero, lo tara, exacto. Entonces a medida que va ingresando agua por medio del embudo, él todo el tiempo está chequeando el peso actual versus el peso anterior, peso actual versus anterior, ¿cierto? Entonces por diferencia de peso me entrega cuánta precipitación pudo haber caído en determinado periodo de tiempo. ¿Listo? El otro, los de balancín, funcionan, tiene un embudo muy pequeño, similar al de los pluviómetros, ¿cierto? Pero entonces tiene unas cazoleticas, son dos cositas así, háganle cuenta, que les decía decir el del anemómetro. Dos cazoleticas que tienen la capacidad de 0. No, 1 milímetro. Entonces empieza a llover, se empieza a llenar una de las cazoletas, se llena, entonces ella todo el tiempo está haciendo esta labor, ¿sí? Entonces como una balanza. Apenas se llena, bota el agua y empieza a llenar la otra. Bota el agua y empieza a llenar la otra, y así, ¿sí? Y todo eso me lo va generando, ¿cierto? Me va almacenando esa información y por medio de un algoritmo el equipo me dice dentro de 1 minuto, dentro de los 2 minutos cayó esta precipitación y me lo empieza a totalizar, me lo empieza a sumar con el resto, ¿listo? Y finalmente todo eso viaja hacia un data logger que es el que me almacena la información, ¿sí? Todo está ya guardado. Y adicional a ello, pues tiene un transmisor que aparte me está enviando la información hacia una base de datos en el instituto para yo poderla visualizar en tiempo real, ¿listo? Es decir, en este momento podemos revisar y tenemos acceso a la información de este instrumento. Diferente a los convencionales que hasta que no haya una comisión de operación y mantenimiento que recoge la información, pues no tenemos acceso a ella. Se usan los dos, es como para cotejar, digamos teniendo Inicialmente el propósito sí de tener dos componentes en un mismo punto, en una misma estación, es tratar de hacer un coeficiente de correlación que cuando ya esté muy cercano uno a otro, pues simplemente desmontamos el componente convencional para darle paso solo al componente automático. Funciona también en temas de respaldo. Las estaciones automáticas, por lo general, y bueno, y ahora con todo el tema de la energía solar y demás, estamos sufriendo temas de vandalismo porque la gente le sirve mucho el panel y la batería que nosotros tenemos dispuestos, ¿sí? Entonces, se nos cae la estación por hurto. Entonces, pues, ¿qué nos respalda la información de la estación para poder seguir generándola? Pues lo convencional, ¿sí? No debería pasar, estamos en un país del Sagrado Corazón donde cualquier cosa pasa. Entonces, puede pasar por temas de hurto, puede pasar porque se dañó alguno de los componentes, el transmisor, entonces no me está enviando la información, pero me la sigue almacenando. Pero también puede que se dañe el data logger, que es el que me almacena los datos, y ahí sí tendría una pérdida de información. O sencillamente se empiezan a dañar los sensores, entonces puedo tener datos de temperatura, de humedad, de velocidad, pero no tengo precipitación. Entonces igual tengo que atender la estación y reemplazar lo que necesite. ¿Eso también se ocupa como? El observador, cuando él normalmente está revisando, ¿sí? Entonces cuando ya está muy lleno, viene y descarga. Este no tiene una descarga automática. Esa aclaración, esa observación es muy importante porque a pesar de que es un instrumento automático, pues no tiene ese desagüe, y si no tengo una persona haciendo mantenimiento, pues sencillamente los datos que me va a generar son erróneos. Si ustedes se dieron cuenta, el colector es muy amplio, es muy grande. O sea, esto fácilmente en 1 o 2 meses no se termina de llenar, ¿sí? Inclusive en una época de precipitaciones altas en el país. ¿Listo? Vamos, les muestro cómo llega la información aquí en lo automático antes de que pasemos al resto del tema convencional. ¿Listo? Entonces, bueno, nuestra estación se compone de, como les mencionaba, una batería, que es la cual se está cargando por medio del panel solar que ustedes ven aquí arribita. Tengo un sensor de presión barométrica
tengo el transmisor de la estación y tengo la plataforma colectora de datos. Aquí yo puedo visualizar la información que me está generando la estación. Entonces no sé si alcancen a ver, dice dirección del viento en grados y me dice que 357 grados fue la última que registró, ¿sí? Ahí ya cambió, 224. Va cambiando todo el tiempo si se dan cuenta, ¿no? Tengo una presión atmosférica en hectopascales de 754.3. Tengo una temperatura del aire, la última medida, 18,9 en grados centígrados. La humedad del aire a 2 metros de altura, es decir, este equipo me está midiendo tanto temperatura como humedad. ¿Listo? 58% de humedad. Tengo el voltaje de la batería en este momento, que es muy importante para saber si la batería está en buen estado y que se está cargando. ¿Sí? Entonces está en 13,9 voltios. Y los miliamperios de carga, es decir, como en este momento tenemos radiación, se está cargando. ¿Listo? En las noches se supone que obviamente no hay radiación, no hay carga en el panel, no hay carga en la batería, por ende la batería soporta la operación de la estación toda la noche. ¿Listo? Mientras a las 6 de la mañana en el día vuelve y se sale el alimenta. sol para volverse a alimentar. Y ¿Listo? si llueve día y noche, no hay radiación. Radiación siempre hay. Lo que no hay es brillo Pero para solar. que... Una Pero cosa es de el eso- brillo solar. En este momento el sol está ahí, está brillando. Tenemos horas solo efectivas. La radiación siempre va a haber independientemente De la de que capa haya de nubes nubosidad. O sea, siempre desde que esté de día el sol está irradiando. Tenemos irradiación. El brillo solar es lo que tenemos ahorita, que es lo que está, el brillo, las horas sol efectivas que tenemos. Hace poco ocurrió un eclipse. ¿Eso descuadra o modifica algo de la batería? Pues aquí en Colombia no pasó, pero tendría que ocurrir porque no tendríamos radiación, ¿cierto? El sol está totalmente cubierto, ¿cierto? No tendríamos radiación. Si tenemos, como pasó en México y en Estados Unidos, que efectivamente se oscureció toda la bóveda celeste, pues efectivamente Como es poco tiempo. va a entender que es de noche y va a entrar a operar la batería. Pero como ocurrió tipo 1 de la tarde, si no estoy mal, en horas de la mañana lo que haya podido cargar esas estaciones y esas baterías, pues aguantó lo que haya durado el eclipse, 1 o 2 horas. Entonces como no es tan prolongado, digamos ¿Y que aquí cada cuánto tiempo le hacen mantenimiento a la batería? la batería tiene una vida útil de 2 años, ¿sí? Normalmente dentro de esos 2 años la batería está constantemente en descarga, carga, descarga, carga, ¿sí? Es por eso que tiene una vida útil de 2 años únicamente. Entonces, con estos niveles de voltaje que nosotros podemos ver, no acá presencialmente, sino que yo en oficina puedo estar monitoreando el voltaje de todas mis 700 estaciones automáticas que tengo, yo ya sé cuál está por debajo de los 10 voltios, que me quiere decir que la batería ya está en desuso, está en pérdida, entonces tengo que programar una comisión para cambiarla. Es decir, que posiblemente en las noches no tenga la totalidad de la noche la estación trabajando. Tipo 3, 1 de la mañana, la estación se me va al piso, se me cae la transmisión porque la batería murió. ¿Listo? ¿Cuánto puede ser el tiempo más largo que de la batería? 2 años. ¿2 años? La vida útil 2 años. Escucha. Pero como se descarga, Eh, puede durar más. Ahora, ¿cuáles son los Desde elementos? menos. Entonces les mencionaba, este es el sensor de temperatura y humedad, ¿sí? Está envuelto entre esta cazoletica, por decirlo así, asimilando lo que hacen los termómetros dentro de la caseta ya, de lo convencional. Debe estar en unas condiciones en las que no haya radiación directa del sol, porque alteraría la medición que nosotros hacemos. El que sigue el panel solar, el que... ¿Cómo funciona el sensor de temperatura? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se llama todo esto? El sensor está aquí por la La parte estación de adentro. automática. Simplemente Esta es Como una fluorometógrafo, estación automática. Y este es el panel de la estación automática. Acá hay varias variables. Fluoriómetro. Pero automático también. Automático de allá. Y ese El es fluorometro, el grafo.
grafómetro, biógrafo, eso es. Bibliografía, biógrafo, listo. Lo que sigue es la antena de transmisión, es lo que me permite que la información salga desde acá hacia el colector de datos en la ¿Qué oficina. te dice? Y el que está en toda la punta del mástil, que es de color negro redondito, ese es el sensor de dirección y velocidad del viento, ¿sí? Entonces él funciona de esta manera, él está así, el sensor está en la parte del centro del sensor, ¿cierto? Entonces el viento que pasa por medio de estas dos plaquitas, ¿cierto? Me está determinando en qué dirección pasó el viento y a qué velocidad, ¿listo? Y me genera, me entrega datos de cuál fue en el día, cuál fue la máxima Velocidad. cuál fue la máxima velocidad y hacia qué lugar predominó la mayoría del viento. ¿Listo? Listo, eso en cuanto al automático. ¿Alguna pregunta? El cuadrito que está en la mitad. El cuadrito es la antena transmisora de datos, la que me permite que los datos vayan. Y el que sigue es el panel solar. ¿Listo? El otro, la otra antenita o la otra punta. La de que se arriba, halla, la puntica. Ese es el sistema de protección de la estación, es un pararrayo. Eso está con un puesta a tierra, que es todo este cable que ustedes ven acá. ¿Sí? Y eso está enterrado ¿Cómo se llama? Se electrocutado. con esas cajas, a esas cajas para que en casos de descargas eléctricas la estación no sufra. Y el de la esquina que... ¿Lo del viento? Viento. Ah, sí, El viento, el de toda la esquina. Estos mástiles tienen la capacidad de descender para poder hacer el reemplazo de todo el instrumental, para poder hacer limpieza y demás. ¿Listo? Vengan por este lado, con el sensor de evaporación. Vaya, vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces, la variable de evaporación es una variable en la cual influyen muchos factores. Entonces, la ecuación para ¿Qué consideran ustedes que es la evaporación? Cuando se calienta el agua y comienza a hervir. Y pues se evapora el agua. Sí, es el ciclo del agua, ¿no? ¿Cierto? El ciclo hidrológico. o el cambio de estado de El la cambio de materia. ¿Qué puede influir en la evaporación? ¿Qué más? La precipitación. ¿Qué más? Sí, ¿Qué más? el viento. Sí, evidentemente, ¿qué más? El nivel del agua. No, pues en este caso no. Por un factor externo, pero íbamos bien, o sea. Ya No, se puede ir. No. O sea, Fuera. vamos en la parte muy puntual. Temperatura, vientos, humedad, precipitación. ¿Qué más dijeron? ¿Quién dio más? Él dijo viento. ¿El qué? Viento. Ya, eso ya. Ya. Ahorita hablamos de una diferencia. Ustedes La creen radiación solar. y las horas sol efectivas, ¿cierto? El brillo solar. Eso también incide en la evaporación. Entonces, la evaporación es un cálculo, ¿sí? Pero Adicional a ello, aparte de esas condiciones, por decirlo así, meteorológicas, tenemos unas condiciones físicas, ¿sí? externas Que me generan mayor evaporación. Es decir, el tanque, si fuera blanco, tenemos una mayor refractancia, entonces me va a hacer que el agua se me evapore más rápido. Por eso el fondo del tanque es negro. Otro factor adicional es la fauna. Por ejemplo, acá particularmente los pajaritos se paran acá y se toman el agua. Entonces esto me está alterando la medición, ¿sí? Porque no fue agua que se evaporó, que se perdió por evaporación, sino agua que se perdió por consumo. O se meten y se bañan, ¿sí? Entonces al bañarse pues se están llevando un montón de agua en las alas y demás. O salpican. Eso pasa con ranas también que se meten. En algunos casos ganado, ¿sí? Donde los cercados de pronto se logra meter una vaquita, entonces viene y se toma el agua. Entonces, esos son los factores externos que ven. Y el otro es el factor humano, el cual de pronto al momento de hacer la lectura del tornillo
la estoy haciendo mal, entonces me está entregando un mayor dato de evaporación o un menor dato de evaporación. La que más influye es la precipitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un recipiente con una boca ancha y en un momento de precipitación pues va a hacer que el agua se me suba y inclusive que se genere un desbordamiento del agua. ¿Sí? Entonces yo necesito decirle al sistema y a la ecuación finalmente que la lectura que me dio el observador al día siguiente está influenciada por una precipitación del día anterior muy fuerte, ¿sí? Que me aumentó. Entonces yo no sé si toda la mañana hizo sol, hubo una evaporación, ¿cierto? Y en la tarde llovió, pues me recuperó parte de esa agua que se evaporó. Entonces mi dato en sí no va a ser tan correcto, ¿sí? Entonces yo tengo que diferenciar la cantidad de agua que cayó por medio del pluviómetro para descontar esa cantidad y no perder ese dato de evaporación que efectivamente ocurrió en la mañana. ¿Listo? De igual manera, el tema de la lectura del tornillo micrométrico, digamos que ya Fabio les va a explicar cómo funciona, pero pues es una de las variables que mayor conflicto tienen, como el observador voluntario, que así denominamos a las personas que vienen a tomar los datos diariamente, pues por la lectura. Entonces a veces se generan malas lecturas, pues por no saber cómo usar, digamos, hay mayor dificultad en esta particularmente, en esta lectura. Entonces ya les va a explicar y por eso a veces digamos que perdemos ciertos datos por malas lecturas o malas prácticas del observador. Sí. Fuera de los factores externos que también hay. ¿De qué manera se lee? Entonces tenemos este tanque tranquilizador que tiene y este tornillo micrométrico. La idea es que con el agua totalmente quieta, con este chucito yo lo voy subiendo y lo voy bajando, este me va subiendo y me va bajando, y va a hacer que este chucito me rompa la lámina de agua. ¿Sí? La lámina de agua está acá. Tan pronto haga esto, ¿cierto? Que yo vea la puntica por fuera del agua, que se me rompió el agua, ese es el momento de hacer la lectura. ¿Listo? No antes, no por debajo, no por encima. ¿Me puedes repetir el nombre? Tornillo micrométrico. Entonces está de esta manera, ustedes lo dejan ahí y empiezan a subir y a bajar el... No sé si alguien le pueda... Hacer el ejercicio. Entonces, Envíalo por el grupo. está abajo, ¿cierto? Ahí está un video. Entonces yo empiezo a moverlo y en ese punto en el que ya me rompe la lámina, ese es el momento de ver. ¿Listo? Entonces ya lo cojo yo de acá. También, ¿no? Sí. Entonces saco mi tornillo y la manera de leerlo no es esta, no es esta, ¿cierto? Arriba. Es ponerlo, yo me pongo de manera derecha, lo pongo 90 frente a mis grados. ojos, ¿cierto? Sin ningún ángulo de inclinación y hago mi lectura. ¿Listo? En el tornillo tengo los números enteros y en la partecita de abajo, en esta ruedita, tengo los decimales. ¿Listo? Entonces mi dato va a ser 90.20 y algo, 70.30 y algo. ¿Sí? Pues voy a leerlo y se los voy a pasar para que ustedes hagan la lectura. ¿Listo? Esto que Fabio mostró de no hacerlo así, no hacerlo así, no hacerlo así, se llama error de paralaje. Cuando uno no está a 90 grados, si lo ve más arriba ve una cosa, si lo ve más abajo ve otra cosa. Cuando está a 90 grados ve el dato que es. Verlo más arriba o más abajo es un error de paralaje. Eso también sucede con la temperatura. Sí, el componente humano es muy fuerte. Sí. ¿Listo? Esa es la lectura. Cerca de eso, 90 grados. Este instrumento también tenemos instrumentos automáticos que nos leen esa variación del nivel del agua. Ahí sí lo que decía La chica. Ella, la del nivel, el palito rojo. que hablaba lo del nivel del río, de las piscinas. Ah, Es algo así. Entonces yo le doy cuántos centímetros está, en qué punto, en qué centímetros está ese sensor, ¿cierto? Y lo tengo aquí. Entonces todo el tiempo él me está calculando cuánto bajó o cuánto subió el nivel del agua y con eso me indica, con un proceso y con un algoritmo matemático en el sensor, me cambia la información hacia entregarme un dato de evaporación. ¿Este cada cuánto se toma? Este se lee Diariamente. diariamente a las 7 de la mañana. Ah, bueno, no les dijimos eso.
El pluviómetro se lee todos los días a las 7 de la mañana, al igual que la evaporación, al igual que el termómetro. De 7 a 7, ¿no? Ah, no, esperen, una cosa. Día pluviométrico de 7 de la mañana a 7 de la mañana del día siguiente. Día meteorológico, lo que ocurre de las 00 a las 23:59 con 59. Día meteorológico. La única variación que hay en periodicidad de días es la precipitación, día pluviométrico. De resto, todas las variables, día meteorológico, lo que pasa de las 00 a las 23:59 con 59. ¿Listo? Pero de acuerdo a la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, entonces tenemos como ciertas horas para tomar los datos desde componentes convencionales. En este caso nosotros en estaciones así que son climatológicas tomamos los datos 3 veces al día, 7, 13, 18 o 19 horas del día. A las 7 de la mañana, ¿qué lecturas hacemos? Hacemos lectura de precipitación, de evaporación, en el caso de haber recorrido el viento, acá no lo hay, pues sí lo hay automático, pero no lo hay convencional, entonces lo hubiese convencional se tomaba eso. Y de la caseta ciclométrica o la caseta termorregistradora, que es esa, y ya la vamos a ver, se toma la mínima, se toma el seco y el húmedo, que ya ahorita vamos a ver qué es eso. Porque a las 13 también se toman datos, en las 13 únicamente vamos a tomar datos de seco y de húmedo, que son las temperaturas que están ahí, los termómetros. Y a las 18 o 19 horas del día tomamos la máxima, seco y húmedo. ¿Para qué necesitamos hacer 3 lecturas de un componente convencional? Porque necesitamos sacar medias diarias. En este caso es importante tener en cuenta que las medias diarias son de temperatura. Entonces, ¿por qué necesitamos lectura a las 7, a las 13 y a las 19? ¿Conocen una campanita de Gauss? La que funciona así, que parece un sombrerito. Perfecto. A las 7 tenemos una temperatura bajita. Y antes de eso vino la extrema, que es la temperatura mínima del día. Es decir, entre 4 y 6 de la mañana se presentó la temperatura más bajita. No sé si ustedes ayer sintieron el frío tan tremendo que hizo por la mañana. Si madrugaron tuvieron que ver una cosa es la temperatura y otra cosa es la sensación térmica. Sin embargo, ayer la sensación térmica fue muy bajita porque ayer la sabana de Bogotá y parte de Bogotá presentó casi heladas. Heladas son temperaturas por debajo de cero. Digamos que tuvimos temperaturas de 0.2, de 1.0. Son muy bajitas. Incluso tuvimos una helada de menos 1.2 grados Celsius, o sea, por debajo de cero, 1.2 grados. Entonces, digamos que esa ocurre cuando ustedes ven que la campanita de Gauss va empezando desde bien abajo y va empezando a subir. A las 7 de la mañana está bajito, pero todavía no está tan baja como lo que pasa en la extrema. A las 13 horas se espera que con ausencia de lluvia la temperatura sea más alta, ¿cierto? Con ausencia, si no llueve, es la más alta. Y por la tarde vuelve a descender la temperatura, pero no es tan baja como la de la mañana, ¿listo? Entonces, por eso necesitamos 3 lecturas, 7, 13, 18 horas o 19 horas del día para sacar una media diaria de temperatura. 3 rayas después de 5. ¿Cómo les fue con la lectura? No, 2, 8. Otra vez. 27.8. Tenemos el 0, 25.8. 1, 2. Como yo no alcanzo a ver el 3 en su totalidad, pues sigo leyendo 2. 2, 5. Y alcanzo a ver 3 rayitas más después del 2, 5. Es decir, 2, 8. 28. Listo, 28. Esa es mi lectura en entero. Digamos Ahora, que usted llenó a 2 dedos. Digamos que Esteban de tal vez llenó a 2 dedos. ¿Sí o se la con esta rayita que está acá, más rápido con esta rayita que está acá, que es ese es el que más Igual tú vas a usar un Entonces tengo factor como la operación es 0, un cálculo, 1, 2, tú 3. calculas sobre el Y aquí, diámetro que tiene. cada O sea, rayita es cada independientemente de 2. entre más grande, pues el factor es más 32, amplio, más 24, pequeño, entonces 36, se tiene que evaporar en teoría lo mismo. 38. Entonces 28, En teoría evapora lo mismo, solo que al hacer el cálculo, pues acá se cuenta que Esto se pone en la libreta el dato de hoy. es más amplio. ¿Y cómo lo opero? Y ¿Cómo pues lo digamos el calculo yo ejemplo en se una aplica oficina? porque ese fondo es negro. Restando el dato Si de el hoy. fondo no fuese dato de negro, hoy, evidentemente ahí evaporaría más, y esa sería un error. supone que es mi evaporación. Porque la luz refractaría mucho más que aquí que el fondo negro, por eso el fondo es negro. Y en cantidad de evaporación, o sea, del agua, entonces sería este. Sí, se ve porque se pasa. Yo no sabía sobre el color. Yo
pensé que el negro era el que atraía más. Entonces, o sea, pensé al principio que, digamos, que concentraba más el calor. Uno piensa que porque como uno se pone ropa negra y se quema tremendamente o siente más el calor, funciona así. No, pero como es radiación, es luz que viene a refractar. Entonces, si está blanco, refracta mucho más fácil. Si está negro, entonces se encuentra ahí como un fondo. Además, como pues cuando uno utiliza ropa, uno también produce calor interno. Entonces, pues uno se... Entonces ya sé que ahí tengo mi medida. Qué curioso. Ustedes ya lo alteraron ahí. Ya lo dañaron. ¿Listo? ¿Alguna duda los de allá? Tenemos dentro de nuestras estaciones, esta no lo tiene, pero tenemos unas estaciones no, el donde pesto, hay mentira. biógrafo. Marica, pues que es así Me parece importante mencionárselos porque lo tenemos en varias estaciones. ¿Qué me mide el biógrafo? La cantidad de horas sol en el día efectivas o brillo solar. ¿Qué es ese instrumento? Es una esfera en vidrio que está dispuesta en un equipo, en un soporte, ¿cierto? En el cual yo pongo un papelito y dependiendo de la ubicación del sol, obviamente, entonces durante el día el sol se va a estar desplazando, ¿cierto? Por toda mi obra. En ese desplazamiento me va a ir quemando esa gráfica. ¿Sí? No entendí. Pueden ustedes buscar heliógrafo. ¿Tienes uno ahí? No, Se murió. ¿Quién se murió? ¿Qué es esta vaina? Digamos, ese simple movimiento puede alterar la ecuación. No, porque no le está sacando agua. ¿Y si saca? Mira, Por mucho saca media ¿Qué es gota. esa vaina? ¿Es un igual, pez? como una polilla. Eso no es una polilla. Chiquitito. Ahí está nadando. Este es un heliógrafo. Eso no es... acá abajo la lana. Y ella ve que Sí, como una- se va quemando. El vidrio, que es lo que hace que se queme el Igual, papel. pero en bichito. Eso hace un efecto de espuma. Yo no sé si ustedes con una lupa aprecian. Entonces yo tengo, esta es mi gráfica. Y aquí tengo mi esfera. Entonces todo en este momento allá, el rayo del sol está pasando por la esfera y me está quemando aquí la hoja. Entonces esa hoja tiene un aforo de 12 horas, ¿cierto? Porque tenemos sol desde más o menos las 5:30 de la mañana, ¿cierto? Hasta las 6:30 de la tarde. Entonces, en ese recorrido que va haciendo el sol en el día, me va generando siempre la luz. Entonces, me la va a generar así. Entonces, todo el tiempo me está quemando acá, después me va quemando acá, me va quemando acá, hasta que me quema toda la casa. Entonces, en un día en el que hizo sol ¿Qué es todo eso? el día, Es un medidor de... Este es un termógrafo. Termógrafo. De temperatura. cuando tengo un permiso, entonces me va a quemar aquí todo así, aquí no, entonces Gracias. me va a abrir un montón de huequitos. Como esto está cada hora, esto representa una hora, de aquí acá otra hora, de aquí acá otra hora. Yo reviso dentro de esa hora qué tanto está quemado y le digo al sistema, me quemó una hora, me quemó media hora, me quemó 10 minutos. ¿Y qué puede, los factores que pueden afectar que no se queme la nubosidad, por ejemplo? Sí, o sea, hay un día en el que hay mucha, la capa de nubes es muy grande, no alcanza a quemar, pero me deja una lineecita, me deja un bronceadito ahí como en la línea. El rastro. Exacto, sí. Pero no es como tal una hora de brillo solar. También Me hay alcanzó a factores romper la hoja. Si tenemos un árbol o algo que está, no sé, evidentemente no. O el eclipse. Sí, hay el eclipse, por ejemplo. Pero eso, bueno, digamos, acá hay alguna estación que lo tenga, sí. Los eclipses. Dentro de Bogotá, sí, en el norte, en la universidad, en la ULCA, en la 220, ahí tenemos el Porque funciona mucho es cuando hay cambios de En- estación. En Kennedy también. Pensaba yo. Ay, ¿qué digo yo? Procede a tapar el obra para que no se queme Yo más. voy y les tomo fotos y les mando. Estacionarios. Estacionarios. Sí. Factores medios. Donde sí Procede a tapar el obra. Sí, Chicos, sin embargo ¿cuántas aquí en Colombia estaciones tenemos aquí? lo medimos en varios. ¿3? ¿Aquí? En Colombia. Ah, No, aquí no hay estaciones. 2000. Pero no está. No, Mm. están perdidos. profe, ¿y solo se manejan dos? Ay. No, porque es que Colombia es...
2636. Nosotros somos una zona estacionaria. Número 11. No, Algo 2636 donde- estaciones. No, pero no les estoy hablando de número de estaciones físicas, les estoy hablando Las que se físicamente manejan del como país. tal. Contamos con invierno, verano, estaciones. No, no explica. Tipo de estaciones. Estaciones. ¿Cómo que no? No, son las cuatro, son las cuatro Las 4 principales. estaciones. No estamos hablando del Transmilenio. La pregunta es, ¿en Colombia tenemos estaciones? No. Sí. No, porque hay países en el país. Profe Valvuelos. A ver, futuros sociólogos, ¿son ustedes? Licenciados. Yo voy a hacer historia acá. Licenciados, ¿ustedes qué le van a enseñar a sus alumnos? Todos ahí. El capitán. Es imposible que le digan ustedes a un niño, La profe me hace quedar mal. No, es que sí hay. Sí, ¿cómo lo están haciendo? Que varía es otro cuento y que no se manejan de una manera fuerte es otro. En algo como tropical. A ver, futuros licenciados, nosotros solamente tenemos invierno. Invierno. ¿Listo? Lo que pasa es que tenemos invierno seco e Invierno. húmedo. Invierno seco se llama estiaje. ¿Ve? Le dije dos. Invierno húmedo. Yo sabía. Paola está anotando. Eso tenemos nosotros, no tenemos ni verano, ni otoño, ni primavera, ni tenemos invierno y verano, porque uy, este verano. No, nosotros tenemos No fallé, eran invierno, dos, yo estiaje, sabía. invierno seco, y Yo le ya. dije son dos. ¿Cómo? Dos, pero prácticamente una dividida en dos. O monomodales. ¿Listo? Te lo Bimodales dije que también. llueven No fallé, una vez dice al año, como que cuatro son monomodal que dos. predomina una vez al año como todo el tema de invierno húmedo, para que lo tengan en cuenta, queridos licenciados. Muchas Si quieren gracias. pueden seguir por este lado para revisar la última parte. Hace mucho calor. Sigan para acá, por favor. Siguen por este lado para revisar la última parte. Voy a rodear. Eso debe ser humedad Puede ser por temperatura. humedad. Temperatura, humedad, las dos. Qué pila. Enséñame a ser como tú. Pues No. parecida. No. ¿Parecido? Tampoco. Ni siquiera parecida, sí. O sea, funciona de la Qué misma amable. manera. No, yo se estaba- parecen en que funcionan de la misma Porque manera, siempre que se me olvida. pero son Mis totalmente apuntos no los entiendo a veces. ya te lo va a calmar. Muchas gracias. Entonces, aunque si quieres el termómetro, si quieres tómale una foto armado y ya les voy a bajar los termómetros. Como que si llevan Van a mandar esas fotos al grupo de todos, Sí, ¿cierto? señora. Listo, muchachos. Entonces, por este lado tenemos Coge sombra. que es un registrador de humedad. Lo que me acaba de decir el ¿Cómo señor funciona? de allá. En principio, su sensor es este haz de cabello. Este haz de cabello es el elemento sensible que permite que el equipo me calcule la humedad presentada en el día. ¿Sí? Entonces, estos cabellos son cabellos de mujer, ¿sí? Son cabellos vírgenes y deben ¿Quién ser puede ser candidata? ¿Quién tiene el cabello? No el mío, este ya está más intervenido que Obvio yo. yo. ¿Quién puede ser candidata que tenga el cabello natural, que nunca haya sido intervenido con La procesos profe. químicos? pero rubio. Pero rubio. Ah, Ay, yo, pero está muy corto. ¿Cómo funciona? Porque es solo de mujer. bueno, sí, no, cabello humano, cabello humano. Participamos con Es que ahorita todos se Ya deben te lo crecer el ofrecí. cabello para vendérnoslo. Entonces, Me ¿cómo rapo. funciona? Si ustedes saben, y más las Esos mujeres, cabellos más. las En serio, mujeres cabello cuando van humano. al estilista se mandan a alisar y a planchar el cabello. ¿Qué le hacen al cabello ahí? Ponerle ¿qué? Calor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Que el cabello se estire. Cuando el cabello, resulta que salieron de belleza y estaba lloviendo, ¿qué pasó? Se dañó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua lo humedece y hace que se empiece Coja. Pues que se a esponja. enroscar, Sí. ¿cierto? Entonces, al estirarse quiere decir que hay calor, ¿cierto? Entonces la humedad en la atmósfera es menor, ¿sí? La atmósfera está muy seca. Entonces, ¿qué va a hacer este instrumento?
se va a subir, ¿sí? Cuando yo lo humedezco, que fue el caso que hizo ya aquí mi compañero José, humedeció las de cabello para lograr que se saturara, ¿cierto?, en humedad el cabello y por ende asimilara que se humedeció toda la atmósfera y lo que hizo fue bajarla, ¿sí? Si ustedes ven, el trazo que está ahí bajó hasta 100, ¿listo? Entonces 100, una atmósfera completamente saturada, es decir, está lloviendo o está próximo a llover. Y a medida que empieza a subir es que la atmósfera está perdiendo humedad. Tipo 12 del día, 2 de la tarde es cuando más humedad, cuando menos humedad hay, siempre y cuando haya radiación solar todo el tiempo. ¿Listo? En un día opaco, un día con mucha nubosidad, no va a subir más de 50 la humedad de la atmósfera. O sea, va a estar entre 60, 70, 80, ¿cierto? Vamos a tener una atmósfera medianamente húmeda. ¿Listo? Funciona de esta manera, al igual que el fluidógrafo, este reloj es semanal, entonces lo tengo que cambiar cada lunes y me va registrando en tiempo real y por horas. No sé si ustedes alcanzan a ver en la parte de arriba de la gráfica el horario. Ven, yo tengo ese para que les muestre el termógrafo y vean la diferencia. El termógrafo creo que se lo llevaron o está aquí. Pero ¿Y estos cabellos cada cuánto los cambian? No, estos así de cabellos hay que cambiarlos cada que se haga como el mantenimiento de operación que él hizo y no al hacer como esos cambios de saturación y que no marquen la gráfica es que ya no están funcionando, entonces hay que cambiarlos. Este es el termógrafo. El termógrafo funciona, su elemento sensible es este anillo que ustedes ven acá. Este anillo no está totalmente cerrado, ustedes lo ven, tiene un espacio. Para que haga finalmente esto. ¿Qué pasa? Este anillo es un anillo bimetálico, tiene dos metales, uno que es sensible al frío y otro que es sensible al calor. Entonces, a medida que o se enfría o se calienta, el termómetro se expande o se contrae. Entonces hace este ejercicio, al no estar cerrado me permite hacer este ejercicio todo el tiempo y esa interacción entre abrir y cerrar me va haciendo que se me mueva este brazo plumilla. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Entonces, cuando se calienta, el elemento se tiende a expandir. Es decir, que el anillo va a hacer esto, ¿sí? Al expandirse me va a hacer que suba. Cuando la atmósfera está un poquito más fría y está empezando a descender, entonces lo que hace es contraerse. Al contraerse empieza a hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces empieza a abrir este espacio. Al abrirse hace que baje. ¿Sí lo ven? Y esa interacción pues me la va dejando en la gráfica. Durante toda la semana el reloj está haciendo este ejercicio, está girando, entonces me va recorriendo las horas del día y me va registrando cuándo fue la temperatura, cuándo bajó, cuándo subió, cuándo bajó. ¿Listo? Futuros licenciados, pregunta, ¿estas variables son directamente proporcionales o son indirectamente proporcionales? Indirecta. Directamente, ¿segura? Indirecta. ¿Por qué? Porque no está... Lo que pasa es Sí. que con el aumento de la temperatura disminuye la capacidad de humedad del ambiente. Ahí está la respuesta. Cuando mayor temperatura tengo, menor humedad. Recuerden el ejemplo del cabello. El calor hace que se estire. Cuando se estire, baja la humedad. ¿Listo? Cuando menos temperatura tengo, mayor humedad tengo. Son inversamente proporcionales. Es decir, que esa campanita de Gauss que les explicaba yo, la temperatura que por la mañana es más bajita, al mediodía es más alta y por la noche es más baja, es inversamente proporcional en la humedad. Entonces, en la mañana tengo las humedades más altas, al mediodía la más baja y en la tardecita otra vez vuelve a ser alta, pero no tan alta como la de la mañana. Es inversamente proporcional el comportamiento. Dentro del instituto tenemos un grupo que se llama Instrumentos y Metalmecánica. Ese grupo tiene un subgrupo pequeñito que tiene un tema de calibración. Estos equipos, tanto el de humedad como el de temperatura, después de que se les hace un proceso de que se arregla el reloj, ¿cierto? Este tiene un montón de partes móviles, esto se saca, se arregla, efectivamente el giro que está dando, lo esté dando en una semana o en un día, ¿cierto? Que si son las 8 de la mañana y yo vengo a revisar el equipo, efectivamente el equipo me esté marcando en las 8 de la mañana y no en las 9, no en las 10, ¿sí?
Adicional a ello se hacen unas labores de calibración de todo este instrumental. Ustedes ven un montón de marcas naranjas, ¿sí? Es decir, que el equipo se calibró, se ajustó y la pintura naranja es para que no se muevan este tipo de rueditas, ¿sí? Porque eso lo que hace es descalibrarme el equipo. En este momento está descalibrado, don José se lo va a llevar a Instrumentos y Metalmecánica a que le hagan todo su proceso de calibración. ¿Qué incluye la calibración? Lo meten en una cámara climática que tiene el instituto dispuesta con un patrón de temperatura y con un patrón de humedad, el cual yo calibro la máquina a que me mida 80% de humedad y se meten los equipos cerca de 8 o 10 días dependiendo, y el equipo me debe mantener 80% de humedad durante todo el tiempo que esté dentro de la cámara climática. Y lo mismo con la temperatura, yo le doy una sola temperatura y el equipo me debe marcar todo el tiempo lo mismo. ¿Listo? Esos son los patrones de calibración que se le hace a este instrumental para que yo efectivamente diga que tengo una atmósfera en 70% de humedad y una temperatura de 23,4, 6,8, lo que sea. ¿Listo? Estos son los equipos que me registran. Como les mencionaba, son muchas partes móviles. Esto me genera un mayor porcentaje de error, a diferencia de un sensor automático que tiene menos partes sensibles. Es un solo electro, por decirlo así, recibiéndome la información y transmitiendo. ¿Listo? Y finalmente pues tenemos este ciclómetro, que son dos termómetros normales, uno de máxima y uno de mínima, que me están haciendo la misma labor que este, pero a diferencia pues no me la está dejando registrada. Yo tengo que tener a alguien viniendo a leer en qué parte está y apuntándola en un horario. ¿Cada cuánto? ¿Listo? A las 7, a las 13 y a las 19 horas del día, todos los días. ¿Listo? El termómetro de máxima, su elemento sensible es mercurio. No sé si ustedes alcancen a ver que hay una lámina aquí que se ve, ¿se alcanza a ver? Sí. Ese es el mercurio. Entonces, a medida que el termómetro se va calentando, va aumentando la temperatura. Como los termómetros que uno le ponen cuando está Sí. enfermo. Y estos, particularmente los de máxima, tienen un estrangulamiento en la parte de acá. ¿Qué impide eso? Que cuando me llegue la temperatura máxima en el día, el mercurio no se devuelva, ¿sí? Y me va a dejar registrada cuál fue esa temperatura máxima. ¿Listo? El termómetro de mínima, su elemento sensible es el alcohol. El alcohol es mucho más sensible a los cambios de temperatura. Entonces, no sé si alcancen a ver, aquí hay una barra de color transparente. Se ve líquido. ¿Sí? Yo pongo así el color transparente. Cuando termine. El líquido transparente. ¿Sí lo alcanzan a ver? Tiene esta otra barrita que ustedes ven ahí que se mueve. ¿Sí? Ese es el indicador. Ahí chocó contra el alcohol. Esta es la manera de poner a punto un termómetro después de que yo hice la lectura. ¿Por qué? Porque al otro día, el alcohol me está marcando la temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, a medida que el alcohol se enfría, el alcohol se expande. Entonces ese alcohol me va a empezar a hacer esto y se va a empezar a llevar el indicador, ¿sí? Ahí ocurrió la temperatura mínima, entonces el alcohol para y empieza a devolverse, porque se empieza a calentar la atmósfera otra vez. Al calentarse se contrae el alcohol, pero ya me dejó el indicador ahí hasta donde lo llevó. Lo arrastró, se empezó a calentar, se devuelve el alcohol, pero no el indicador. Es decir, que esa es mi temperatura mínima del día. ¿Listo? Entonces tengo que venir a leer. Pero después de que leo yo no lo puedo dejar ahí, tengo que devolverlo para que al otro día, cuando se presente la temperatura mínima, el alcohol se vuelva a llevar el indicador. Y así todo el tiempo. ¿Se tienen ¿Listo? que poner en diagonal? El de máxima sí, el de mínima debe estar ¿Derecho? totalmente horizontal. ¿Listo? Y estos, de la parte de atrás, son los termómetros seco y húmedo. Entonces, son termómetros, ustedes esos los ven de manera horizontal, ¿cierto? Estos están de manera vertical. Estos, el mercurio está todo el tiempo subiendo y bajando, dependiendo cómo estén las condiciones del día, ¿sí? No tiene estrangulamiento, no se queda, no tiene indicador, simplemente él sube y baja. Entonces, por eso el observador debe venir a las 7 de la mañana y ver en qué punto está.
a la 1 de la tarde en qué punto está y a las 7 de la noche en qué punto está. ¿Listo? No me deja ningún tipo de registro, todo el tiempo tengo que estar viniendo a mirar y leer. ¿Listo? ¿Cuál es la primera observación que lee el observador cuando llega y abre la caseta? Porque una vez abierta la caseta empieza a correr un mayor flujo de aire, el cual me va a cambiar rápidamente la variación de los termómetros. Como estos varían todo el tiempo, el primero que debo leer es el seco, luego el húmedo y el máximo mínimo no tiene problema. ¿Listo? Sus elementos sensibles también es el mercurio. Y eso sería todo por el tema del ciclómetro. Bueno, como les mencionaba, Y esa agua de ahí, la diferencia, cuando esté ya sucia, el cordón esté muy amarillo, se cambia. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que esto esté haciendo las veces de una atmósfera completamente saturada. ¿Por qué? Porque con la diferencia del termómetro seco y el termómetro húmedo, yo saco la humedad relativa. ¿Sí? Yo pongo eso en una ecuación y con unos factores de corrección me indica cuál es el valor finalmente de humedad en la atmósfera. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, tenemos acceso a información de dos formas. Humedad la vamos a calcular con el seco menos el húmedo y la fórmula ciclométrica. Esa es una humedad relativa calculada. Y también tenemos una humedad de registrador, que es la del higrógrafo, la que su elemento sensible es un haz de cabeza. Y tenemos temperatura, que la temperatura la tenemos por los termómetros o la tenemos por el termógrafo. ¿Listo? Recuerden, la temperatura y la humedad son inversamente proporcionales una de otra. Y las condiciones que nosotros explicamos, que por la mañana más bajita, al mediodía más alto y en la tarde vuelve a bajar, son en ausencia de lluvia, porque si llueve, evidentemente las temperaturas pues no mantienen el mismo comportamiento. Si me llovió al mediodía, puede ser que la temperatura sea igual o muy cercana a la de la mañana, ni siquiera más alta. ¿Listo? ¿Listo? Eso sería todo en cuanto a los instrumentos y en cuanto a la estación. Pues esperamos que haya sido de provecho para ustedes la información.